Buenas noches. Como les había comentado con ustedes, pues la idea es entre esta y la próxima semana terminar el repaso relámpago del primer semestre que tenemos que hacer y tocar de una vez el primer módulo de ustedes, que es el de grupos electrógenos. Según el calendario, si hubiéramos empezado en las fechas correctas, pues el curso, ya deberíamos estar en el módulo 2. Entonces, siempre nos toca correr un poquito con esto para empezar a nivelarlos. Entonces, el tema de hoy vamos a hablar de la acometida eléctrica. Vamos a, digamos, a enfocarnos principalmente en lo que dice la norma. Finalizando esta clase, les voy a compartir la presentación que les estoy mostrando, más un manual técnico de EPM y un manual técnico de Celsia sobre instalación de acometidas y medidores. Ambos manuales técnicos obviamente están fundamentados en el RETIA y la 2050, lo mismo que la información que les voy a compartir. Listo, ¿quién más ha llegado? Ya llegaron más, listo. Entonces, como primera medida, ya ustedes sabrán o sea, la acometida eléctrica que comprende. Así que ustedes sepan de dónde a dónde va la acometida, o lo que llamamos acometida. Escucho ideas. Profe, va de la trenza al contador. Listo, exactamente. O sea, sale de la red eléctrica o del transformador más cercano a la casa, al inmueble, fábrica, al lugar donde se va a hacer la instalación eléctrica y llega hasta el contador. Entonces, en primera medida, es importante que ustedes conozcan, más que a manera de información, de dónde viene eso. O sea, de dónde viene la energía que llega al transformador del barrio o a la línea eléctrica que pasa al frente de su casa, de dónde viene eso, ¿sí? Entonces resulta que hay algo que se conoce como la cadena de valor de electricidad. ¿Qué es la cadena de valor? Es el proceso completo de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica. Es decir, desde la represa o la generadora, pasando por las líneas de alta tensión, las torres grandes que hay que conectan departamentos, municipios, las subestaciones, la red, digamos, urbana o rural ya de postes en baja tensión y todo el cuento, toda la situación de comercialización, o sea, facturación, venta, precios, etcétera. Entonces, la idea inicial es dar como un pequeño repaso de qué hace cada una de estas cuatro partes para que nos quede claro de dónde viene la energía que consumimos y a la que vamos a hacer una acometida. Entonces, primeramente, la generación. ¿Qué es la generación? Es la actividad de producir energía eléctrica mediante otro tipo de procesos, otros tipos de energía. Por ejemplo, la energía eólica con las turbinas que se mueven con aire, la energía hidroeléctrica que viene de utilizar agua a presión para mover un generador, o la energía fotovoltaica, donde se genera a través de paneles solares y la luz del sol, ¿sí? Según la ley, digamos, los generadores de energía, que son quienes generan energía, se dividen en varios grupos, dependiendo de cómo la generan, para qué la generan y cuánta energía genera. Entonces, la ley define al generador como a aquellos que generan energía para el mercado, digamos, a nivel nacional, a nivel, digamos, más general, más grande, o sea, que generan cantidades grandes de energía. Aquí dice la norma que a una empresa se le conoce como generadora si produce más de 20 megavatios, o sea, 20 millones de vatios, que es muchísima energía.
dice que hay plantas o generadores menores que producen capacidades menores a 20 megavatios. Hay autogeneradores. ¿Qué es un autogenerador? Es la persona o la empresa. De pronto ustedes ya deben conocer el concepto de persona natural a qué se refiere. O sea, se refiere a un individuo, una persona como tal, y persona jurídica que pertenece o se refiere a una organización, una empresa, cosas por ese estilo, ¿sí? Entonces un autogenerador es el que produce energía para sí mismo, o sea, para autoconsumo. Y cabe aclarar que el autogenerador no vende y no comercializa su energía. Aquí es donde, digamos, entran principalmente personas que generan energía para su finca, para su hogar por paneles solares y tienen un sistema eléctrico totalmente independiente de la red de la electrificadora, ¿sí? Y ya el último caso es el cogenerador, que es parecido al generador con la variable de que el cogenerador tiene su sistema de generación alternativo al de la red comercial, pero está conectado a la red comercial, con el objetivo de ¿qué? De que el exceso de energía que genere pueda ser utilizado, pueda ser, digamos, integrado a la red de la electrificadora y la electrificadora reconocería económicamente, digamos, el excedente de energía generada por ese tipo de generador. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta o algún comentario? Bueno, No, todo está muy claro, profe. listo. Si en algún momento no me escuchan o algo, de una me avisen, que si no yo sigo derecho. Listo, profe. Listo. ¿Cómo se genera la energía eléctrica? Hablando del caso específico de Colombia, nosotros generamos energía eléctrica de dos fuentes principales. La primera, que es la generación hidroeléctrica, que nos referimos a qué? A todas las represas, embalses y corrientes de agua que se utilizan para generar energía por las condiciones, digamos, ambientales y geológicas de Colombia. Es la generación, digamos, principal que utilizamos acá, porque tenemos diferentes alturas, tenemos bastantes fuentes de agua y es de donde sacamos nuestra mayor parte de la energía. También en el país existen empresas o generadoras térmicas. ¿Qué es lo que hacen las centrales térmicas? Calientan agua o algo otro fluido por medio de gas natural, carbón o algún combustible y van a hacer que la turbina se mueva mediante vapor generado a alta presión con las temperaturas que se generan al calentar, ¿sí? En términos generales, digamos, la energía térmica es menos eficiente o la generación térmica es menos eficiente y, digamos, el costo de producción y los costos ambientales son considerablemente más elevados que la hidroeléctrica. Pero también es de aclarar que la energía hidroeléctrica no es 100% limpia, como a veces pareciera que fuera. Detrás de las hidroeléctricas, de las represas, de todo eso, digamos, hay ciertos factores ambientales, sociales, políticos y económicos que no son, digamos, tan limpios o tan positivos como uno creería que es. Pero en términos generales es la mayor fuente de generación de energía que tenemos en el país. En los últimos años pues se han venido implementando las fuentes limpias, ¿sí? Paneles solares, la energía eólica, pero hasta el día de hoy aún no son, digamos, una fuente significativa, digamos, en porcentaje de la energía que produce el país. Bueno, entonces, ¿cómo se transporta la energía? Se ubican en determinadas zonas las centrales generadoras. Para el caso de nuestro país, sabemos que la mayoría son hidroeléctricas o termoeléctricas en algunos casos. Las hay de diversos tamaños, o sea, proyectos enormes como Hidroituango o como las represas que hay, digamos, en el departamento del Huila, o pequeñas hidroeléctricas como las que usted puede encontrar yéndose hacia Neira, por Chinchiná, por Balsora, que son, digamos, de un tamaño más reducido. De las generadoras, la energía por medio de transformadores de subestaciones digamos, se adecua en valores de alta tensión para ser transmitidas por las torres que van a conectar o van a llegar
hasta las subestaciones de los municipios, de los pueblos, de las grandes ciudades, donde nuevamente se transforma la energía y se envía ya por la red de distribución, que en pocas palabras, la red de distribución es la red que nosotros vemos día a día en nuestra ciudad en los postes. Dentro de ese mismo proceso, como les comentaba ahorita, hay una fase de comercialización, ¿sí? Que es la que se encarga de regular los precios, de realizar las mediciones y la facturación a los usuarios. Y en términos generales, así funciona el sistema de energía. Conceptos que ustedes deben tener claros. Primero, ¿qué es una subestación eléctrica? Una subestación eléctrica es un lugar en el que se encuentran ciertos dispositivos de protección y de adecuación de la señal eléctrica, principalmente el transformador eléctrico. Más adelante en el curso vamos a ver qué es un transformador. En términos generales, es un dispositivo que me permite cambiar los niveles de tensión de la señal de la energía que estoy transportando. Entonces hay transformadores de elevación que, digamos, me pueden subir de un voltaje de 200 voltios a 200.000 voltios, y hay transformadores reductores que hacen la labor contraria. Línea de transmisión, otro término que deben tener claro, es simplemente o hace referencia a los cables y las líneas por donde se va a conducir la energía eléctrica, y las torres o todas las estructuras, sean metálicas, en cemento, incluso hasta de madera, todavía se ven, que hacen posible que la energía viaje de un lugar a otro. Y por centro de consumo, que es otro término importante que conozcan, son los lugares ya, digamos, más próximos a nosotros, donde se debe adecuar la señal o el voltaje a los niveles que se requieren para el consumo. Digamos, en una zona urbana residencial, el centro de consumo va a ser un transformador que nos va a reducir el voltaje o nos lo va a poner en los límites que se usan en nuestro país, o sea, en los 110, 120 voltios. Bueno, otro dato que les pongo acá son los valores comerciales de transformadores. Esto se utiliza más que todo para quienes vayan a trabajar en electrificadoras o en empresas que se encarguen a la realización de instalaciones grandes de energía eléctrica. Ahí están los precios de los transformadores al año pasado. Ahí donde dice costo DDP, se está refiriendo al costo completo con aduana, con importación, con todo de los equipos. Y la columna que dice KVA me está indicando la capacidad del transformador. Más adelante vamos a profundizar en el concepto de potencia eléctrica y vamos a aprender que hay un término más amplio de potencia que va más allá del kilovatio, y es el kVA. ¿Sí? Bueno, otro punto que ustedes deben dominar